Sean todos bienvenidos a una nueva clase teórica. Soy el doctor Carlos Alberto Escaliera Vila y en esta ocasión me toca disertar sobre la histología del sistema circulatorio. Bien, vamos a comenzar. El sistema circulatorio lo podemos dividir en dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema vascular linfático. El sistema cardiovascular se encarga de transportar la sangre como una función única e importante. Transportar la sangre para poder llevar nutrientes y oxígeno y de la misma forma para poder recoger los desechos metabólicos y el dióxido de carbono de la función y el metabolismo de las células del cuerpo humano. Mientras que el sistema vascular se encarga como función importante de reunir la linfa. ¿Qué es la linfa? Es nada más que el exceso de líquido extracelular, también denominado como líquido hístico, el cual tiene que ser llevado nuevamente al sistema cardiovascular para que pueda nuevamente circular en el organismo. Bien, entonces el sistema circulatorio está conformado por estos otros dos sistemas. Vamos a empezar a describir lo que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular va a estar compuesto por un órgano principal muscular que constituye como una bomba, el cual se encarga de poder impulsar la sangre a través de otros órganos que son nada más que conductos flexibles a manera de tubos y canales que se encargan de llevar la sangre hacia los diferentes rincones del cuerpo humano para poder cumplir la función de oxigenar, de llevar nutrientes y de recoger desechos metabólicos. Bien, entonces tenemos aquí dos órganos bien diferenciados en el sistema cardiovascular. Un órgano muscular hueco que se encarga de impulsar la sangre, que es una bomba en este caso, y que estamos viendo al corazón. Mientras que el otro tipo de órgano que conforma el sistema cardiovascular son unos tubos en cuya luz fluye y se transporta al tejido sanguíneo o sangre, ¿sí? De la misma forma, así como estos conductos llevan la sangre hacia las células, de la misma forma también los recogen desde las células para poderlo llevarlo al corazón y que del corazón sean impulsados hacia los pulmones para poder realizar el intercambio gaseoso. Bien, el sistema cardiovascular entonces se resume en que está conformado por un órgano central, una bomba muscular que es el corazón, y vemos la presencia de varios vasos sanguíneos, de los cuales podemos encontrar algunos que son arterias, capilares y venas. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón hacia los diferentes rincones del cuerpo humano. Durante todo este paso podemos encontrar también varios tipos de arterias. El intercambio gaseoso y de desechos metabólicos, de dióxido de carbono y de oxígeno, se lleva a nivel de lo que son los capilares, unos vasos sanguíneos muy diminutos que tienen unos diámetros en micras y en los cuales se realiza ese intercambio. Esta sangre que ha sido llevada por las arterias hasta los capilares nuevamente tiene que ser recogida para ser llevada al corazón a través de otros órganos tubulares conocidos como venas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar también varios tipos de venas durante este trayecto que al final llegan al corazón, de donde también por vasos arteriales y venosos de gran calibre nuevamente son llevados hacia los pulmones donde se vaya a realizar el intercambio gaseoso. Bien, entonces tanto las venas como las arterias y los capilares durante toda su transcurso que llevan en todo el organismo van a formar circuitos, ¿sí? Es así que vamos a encontrar varios tipos de circuitos. En algunas especies son muy diferentes que en los humanos y mamíferos. Por ejemplo, en los peces vamos a encontrar un circuito de tipo simple completo. ¿En qué consiste un circuito simple y completo? Entonces podemos ver a un órgano, el corazón, el cual bombea la sangre hacia el organismo del pez y también regresa por sus vasos venosos. Entonces, vemos que solamente la sangre da una vuelta, se presenta un solo circuito, de ahí que se dice que es simple. Completo, ¿por qué? Vemos que la sangre venosa con la sangre arterial en ningún momento se están mezclando, ¿sí? Entonces, el intercambio gaseoso solamente se lleva a nivel de las branquias
y los capilares de las branquias en los peces. De ahí que se llama una circulación de tipo completa. En los anfibios y reptiles podemos encontrar una circulación de tipo doble incompleta. ¿Por qué doble? Porque estamos viendo que hay un circuito pequeño y un circuito mayor. En la parte central tenemos al órgano principal, la bomba que impulsa la sangre, que es el corazón, de donde entonces parten diferentes vasos que van a llevar la sangre y que a la vez la van a recoger. Entonces de ahí que es un circuito doble. ¿Por qué es incompleto? Si notamos bien, vemos aquí en el corazón la presencia de dos aurículas, pero un solo ventrículo. Eso quiere decir que tanto la sangre arterial como la sangre venosa se llegan a mezclar. De ahí que este tipo de circulación doble es de tipo incompleto. Mientras que en los seres humanos, los cocodrilos, aves y mamíferos, vamos a encontrar un circuito muy parecido al anterior, ¿no? Que es también de tipo doble, porque tiene una circulación menor y una circulación mayor. ¿Y por qué va a ser completo? Porque en la parte central vemos un órgano muscular, que es la bomba, el corazón, que presenta 4 cavidades y donde tanto la sangre venosa como la sangre arterial en ningún momento se mezclan. El intercambio de sangre venosa a sangre arterial a sangre venosa se realizan a nivel de lo que son los capilares sanguíneos, tanto en pulmones como en los órganos. Y entonces en ningún momento la sangre venosa y la sangre arterial se llegan a mezclar. De ahí entonces decimos que este es un tipo de circulación doble completa. Con todo lo visto en anterioridad, llegamos a la conclusión de que en el ser humano la circulación que presenta el sistema circulatorio es una circulación de tipo doble y completa, porque nunca se llegan a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial. Podemos ver ahora aquí una circulación menor, también conocida como pulmonar. ¿Por qué? Porque parte del corazón para llevar hacia los pulmones a la sangre, realizar el intercambio gaseoso y nuevamente volver hacia el corazón para que del corazón pueda ser impulsada ahora a todo el cuerpo humano. ¿Cómo es impulsada todo el cuerpo humano? A este tipo de circulación se la conoce como circulación mayor o sistémica, porque se encarga de irrigar, como estamos viendo en el gráfico, a los diferentes sistemas que encontramos en el cuerpo humano. Bien, entonces, nunca se olvide, la circulación, el tipo de circulación que presenta el ser humano es una circulación de tipo doble completa. Dentro de lo que es la circulación podemos encontrar algunos sistemas portas. Estos son unos sistemas muy especiales porque, como habíamos visto en la anterior, en la circulación mayor y menor, siempre la circulación tiende a seguir un patrón de arteria, capilar y vena. Arteria, capilar y vena, ¿no? Habíamos visto. En los sistemas portas pasa algo un poquito especial. De un sistema capilar nace una vena para poderlo llevar a otro sistema capilar y que pueda nacer. El ejemplo que estamos viendo aquí es un sistema porta a nivel del hígado, la vena porta del hígado, la cual recoge la sangre de todo lo que es el intestino, vaso, páncreas, para ser llevada hacia el corazón. Pero antes de eso, estos capilares drenan todo lo que han recogido, todas estas vénulas y venas, la drenan a una vena mucho más grande e importante conocida como vena porta. Esta vena porta nuevamente transporta esa sangre y llega hasta el hígado, donde otra vez se distribuye a unos capilares, donde tienen que realizarse nuevamente el intercambio de nutrientes, eliminación de desechos, y recién a través de lo que es la vena cava inferior va a partir para poder llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, ¿se han dado cuenta? Hay la presencia de capilar, vena y nuevamente capilar para que continúe con una vena. ¿Sí? A eso se conoce entonces como un sistema porta. El ejemplo más típico, vuelvo a repetir, el sistema porta que encontramos en el hígado. Otro ejemplo de sistema porta podemos encontrar en lo que es el sistema porta hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Igual, hay presencia de capilares a nivel del hipotálamo y capilares a nivel de la hipófisis.
Estos capilares están unidos, como estamos viendo ahí, por vasos venosos. Entonces, antes de que siga la dirección normal de arteria, capilar y vena, entonces aquí estamos viendo que hay esa modificación. Entonces, un sistema porta. Este sistema porta, por ejemplo, a diferencia del hígado, que es utilizada para poder eliminar algunos desechos que han podido ser absorbidos por el intestino, en este caso es para poder realizar una regulación mucho más adecuada de las hormonas que producen tanto el hipotálamo como la hipófisis. Bien, el siguiente órgano que conforma el sistema cardiovascular y que vamos a empezar ahora sí a ver a detalle son los vasos sanguíneos. Entonces vemos ahí gran cantidad de estructuras tubulares de diferentes diámetros con ramificaciones que constituyen lo que son los vasos sanguíneos. De manera general, los vasos sanguíneos, tanto sean venas o arterias, presentan características similares. Van a estar formadas por capas que en los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio se denominan como túnicas. Van a tener una túnica interna, denominada túnica íntima. Van a tener una túnica media, que va a estar conformada por músculo liso y fibras elásticas, y va a tener una túnica externa denominada túnica adventicia, ¿sí? Entonces, esas capas podemos verlo a nivel de las arterias y también podemos verlo a nivel de las venas. Bien, ¿dónde vas a dedicar la diferencia para que podamos nosotros ver si es vena o arteria? En que algunas de estas capas presentan características especiales en cada una de estas. En algunas puede ser una más gruesa que la otra. Pueden presentar un tipo de tejido, un predominio de un tejido especial en una de estas capas. Bien. Estas arterias, habíamos dicho, tienen que llevar la sangre hacia los lechos capilares. Aquí hay una microcirculación de un lecho capilar donde se realiza el intercambio gaseoso y de nutrientes, y para nuevamente llevar esa sangre ya venosa a través de las venas y que llegue nuevamente hasta el corazón. Estos capilares, a diferencia de las arterias y las venas, simplemente están formados, su pared, por una capa de células endoteliales más su membrana basal. En estos capilares no vamos a observar las diferentes túnicas que habíamos visto en estos vasos. Bien. Aquí tenemos un esquema de una pared arterial normal, en la cual vamos a ver las diferentes capas que habíamos visto en el anterior esquema. Tenemos a la túnica íntima, a la túnica media y a la túnica adventicia. La túnica íntima, que está conformada a su vez por varias capas. Una capa interna de células planas colocadas, fíjense, unas al lado de las otras a manera de un mosaico, que en los vasos sanguíneos, este epitelio plano simple recibe el nombre de endotelio. Por debajo va a tener una capa delgada de tejido conectivo laxo que se conoce como tejido subendotelial. Y vemos por debajo de este tejido subendotelial una capa elástica que se pinta de color azul para que aquí lo podamos ver con claridad, denominada lámina elástica interna o membrana elástica interna. Bien, esta lámina elástica interna separa la túnica íntima de la túnica media. Bien, aquí tenemos a la túnica media que habíamos dicho que va a estar conformada por células musculares lisas y fibras elásticas y una que otra fibra reticular. Bien, el predominio ya sea de células musculares lisas o de fibras elásticas también nos va a servir para poder reconocer y clasificar a los diferentes tipos de arterias. Bien, como aquí estamos viendo primeramente de forma general, entonces vamos a decir que esta túnica media estaría conformada por una capa de células musculares lisas con fibras elásticas, y luego encontramos otra membrana de tejido elástico conformado por fibras o láminas elásticas fenestradas, denominada lámina elástica externa o membrana elástica externa. Esta membrana elástica externa separa lo que es la túnica media de la túnica adventicia.
Y por último, en la parte más externa de la pared de un vaso sanguíneo vamos a encontrar a la túnica adventicia, que está conformado por tejido conectivo laxo con presencia de algunos fibroblastos y donde podemos encontrar vasos sanguíneos y también filetes nerviosos muy delgados y de pequeño calibre, en este caso los vasos sanguíneos. Aquí tenemos ahora sí un dibujo esquemático también de la pared de un vaso sanguíneo, la pared vascular, y se repite las mismas estructuras. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima conformada por células endoteliales, tejidos conectivos subendotelial. De color azul estamos viendo a lo que va a ser la lámina elástica interna. Luego vemos de color amarillo presencia de células musculares lisas que ya están formando parte de la túnica media, así como su membrana elástica interna de color azul. Y por último, la túnica adventicia, que tiene, hemos dicho, tejido conectivo laxo. ¿Por qué estamos viendo nuevamente este esquema de la pared de un vaso sanguíneo? En las otras imágenes no habíamos visto estas estructuras que nos está mostrando este esquema. Vemos que a nivel de la capa de la adventicia discurren delgados vasos sanguíneos que se encargan de llevar oxígeno y de nutrir a las capas más externas de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, la túnica adventicia y la mitad de la túnica media, la mitad externa, están irrigadas por estos vasos sanguíneos que llevan el nombre especial de vasa vasorum, ¿sí? Entonces estos discurren por la adventicia. Los vasa vasorum se encuentran a ese nivel y solamente sus ramificaciones son las que llegan a irrigar esas partes externas de la pared de un vaso sanguíneo. Se dice que estos vasa vasorum son mucho más numerosos en los vasos venosos que en los vasos arteriales. ¿Por qué? Habíamos dicho que estos vasa vasorum van a irrigar la parte externa. Las paredes internas o capas internas de un vaso sanguíneo van a estar irrigadas y nutridas simplemente por difusión de nutrientes a partir de la luz del vaso sanguíneo. Entonces la sangre aporta por difusión sus nutrientes a las capas más internas, ¿no? En especial el aporte de oxígeno. En una vena, la luz del vaso sanguíneo no lleva casi oxígeno, es muy escaso, lo que más predomina es el dióxido de carbono. Entonces, muy difícilmente va a poder nutrir las capas internas de la pared. De ahí que tiene que presentar mayor cantidad de vasa vasorum. ¿Qué más observamos a nivel de la túnica adventicia? Aquí estamos viendo un filete nervioso delgado que va a recibir el nombre de nervi vascularis. Los vasos sanguíneos también necesitan inervación para poder cumplir diferentes funciones, más que todo el de contracción o el de dilatación, conocido como vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? Entonces, puede reducir o aumentar la luz el vaso sanguíneo dependiendo de las necesidades que el organismo necesite. Entonces, esta inervación, que también se encuentra por nervios que discurren por la túnica adventicia, se denominan nervi vasculares. Se dice que los vasos arteriales presentan mayor cantidad de estos nervi vasculares que los vasos venosos. ¿Por qué? Porque los vasos arteriales necesitan tener mayor función de contracción y dilatación para poder controlar el flujo de sangre, la presión arterial y la irrigación a los diferentes órganos. Muy bien. Vamos a empezar ahora a desglosar entonces con imágenes histológicas de tinción universal de microscopía óptica las diferentes capas de la pared vascular. Tenemos primeramente a la túnica íntima, que está conformada por una capa de células planas denominadas células endoteliales. Entonces vemos una capa que sería el endotelio. Por debajo vamos a encontrar tejido conectivo laxo con algunos fibroblastos. Este tejido conectivo laxo del endotelio están separados por la lámina basal propia del endotelio. Muy bien. Luego vamos a encontrar entonces este tejido conectivo laxo que a la vez recibe también el nombre de capa subendotelial porque se encuentra por debajo del endotelio. Repito nuevamente, tejido conectivo laxo con presencia de algunos fibroblastos. También se dice que se puede encontrar algunas fibras musculares. Y luego vamos a encontrar una membrana
que se ve como una ondulación mucho más oscura y gruesa de color rojo intenso, que va a denominarse la lámina o membrana elástica interna, que separa prácticamente la túnica íntima de la túnica media. Aquí tenemos un esquema de la capa endotelial, células planas, fíjense, colocadas unas a la otra en forma de un mosaico, están unidos por complejos de unión cada una de estas y cada una de estas células presenta su lámina basal. Aquí una imagen en microscopía electrónica de barrido donde vemos al endotelio. Bien, aquí también el endotelio, a mayor detalle, nuevamente el endotelio. Este endotelio simplemente parece ser una estructura inerte que no cumple nada más que una función de revestimiento, pero no es así. Este endotelio cumple varias funciones. Va a proporcionar una superficie lisa para que pueda circular la sangre. A su vez, sus parte luminal pueden expresar diferentes moléculas de adhesión y presenta también receptores superficiales para cumplir diferentes funciones, ¿sí? También se puede dar lo que es la activación endotelial a nivel de estas células endoteliales. Aquí tenemos una imagen esquemática de microscopía electrónica del endotelio que nos muestra las células endoteliales. En el citoplasma vemos que presenta sus orgánulos intracitoplasmáticos como toda célula, pero llama la atención que en estas células endoteliales podemos encontrar unas estructuras conocidas como cuerpos de Weibel-Palade. Son muy importantes estos, ¿por qué? Porque contienen el factor de von Willebrand, un factor muy importante en el proceso de coagulación. Bien, también podemos encontrar vesículas que pueden tener enzimas. La más importante sería la enzima convertidora de angiotensina. Podemos encontrar inactivadoras de bradichinina, serotonina, prostaglandina, trombina y muchas otras moléculas que van a cumplir diferentes funciones. Bien, aquí tenemos un resumen en un cuadro de las diferentes propiedades y funciones que pueda cumplir el endotelio, ¿no? Lo primero es mantener una barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? A través del endotelio se produce una difusión simple, también puede haber un transporte activo y una pinocitosis, procesos que habíamos visto ya al estudiar la célula. También puede haber endocitosis mediada por receptores, ¿sí? Las moléculas involucradas en difusión simple, por ejemplo, es el intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono. Para transporte activo tenemos que hacer el intercambio o el paso desde la sangre hacia las células de glucosa, aminoácidos y electrolitos. La pinocitosis ayuda mucho para el transporte de agua a través de las células endoteliales y pequeñas moléculas de proteínas solubles. Mientras que la endocitosis mediada por receptores es para poder transportar lípidos de baja densidad, el colesterol, la transferrina, factores de crecimiento y complejos anticuerpo del complejo mayor de histocompatibilidad. Otra de las funciones, mantener una barrera no trombogénica. Eso quiere decir que el endotelio, cuando se mantiene íntegro, no tiene por qué producir o activar el proceso de formación de un trombo o de coagulación, ¿sí? Entonces sus funciones son secreción de anticoagulantes, puede secretar también antitrombogénicos que van a evitar que se formen los trombos, secreción de protrombogénicos. A la vez, este endotelio va a iniciar también la activación o la formación de coágulos cuando, un ejemplo típico, se produce una herida. Bien, las moléculas involucradas en secreción de anticoagulantes, la trombomoludina, en los antitrombogénicos podemos tener a la prostaciclina, activador de plasminógeno tisular, antitrombina 3, heparina. La heparina, ¿no? Entonces un importante también una molécula que se usa como anticoagulante. La secreción de protrombogénicos, la tromboplastina tisular, y aquí está nuevamente repitiéndose el factor de von Willebrand, que habíamos visto que se encuentran en esos cuerpos de Weibel-Palade. Activador, inhibidor también de plasminógeno podemos encontrar a nivel de estos. En el endotelio, gracias a estas cualidades que tiene, podemos encontrar una enfermedad conocida como de von Willebrand. Justamente es una enfermedad que se produce porque hay una ausencia del factor de von Willebrand en las células endoteliales por diferentes factores, ¿no? Se dice que puede ser de tipo hereditario, que puede ser heredado en ambos sexos. ¿Y en qué consiste esta enfermedad?
Al no tener el factor de von Willebrand que se pueda activar o liberar en el endotelio, entonces prácticamente este factor de von Willebrand, conocido también como factor 8 de la coagulación, no existe en la cascada de coagulación. Por ende, el paciente con esta enfermedad no va a poder realizar el proceso de coagulación y va a estar propenso a sufrir hemorragias, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos, se puede subclasificar esta enfermedad, ¿no? Varios tipos. Otras funciones del endotelio, la modulación del flujo sanguíneo y resistencia vascular, va a haber secreción de vasoconstrictores, secreción también de vasodilatadores, ¿no? Para poder reducir la luz de los vasos sanguíneos, entonces tenemos a la endotila y a la famosa ECA, que no es nada más que la enzima convertidora de angiotensina. Los vasodilatadores, el óxido nítrico, prostaciclinas, factores de relajación. La regulación del crecimiento celular, también va a haber secreción de factores de crecimiento o inhibidores de crecimiento. Aquí los podemos mencionar varios que pueden activar la formación de formas celulares sanguíneas. Dentro de lo que es esa famosa ECA o enzima convertidora de angiotensina, que tiene mucho que ver en el control de la presión arterial sistémica, ¿sí? A este proceso se conoce como sistema renina, angiotensina y aldosterona. ¿Dónde se inicia? A nivel de las células que podemos encontrar en el riñón, donde al haber una baja de la presión o una hipoperfusión renal, en el aparato yuxtaglomerular se libera una hormona conocida como renina. Esta renina va a hacer que el angiotensinógeno que es liberado por el hígado se active y se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 ya es un poderoso vasoconstrictor, o sea que va a hacer que se reduzca la luz de los vasos sanguíneos. Pero a esta angiotensina 1 va a empezar a actuar lo que es la enzima convertidora de angiotensina que se produce en el endotelio pulmonar y renal. Esta enzima convertidora de angiotensina hace que la angioscantina número 1 se convierta en angiotensina número 2. Ahora sí, un vasoconstrictor mucho más poderoso que la angiotensina 1. Al reducirse entonces la luz de los vasos sanguíneos, va a haber un aumento de la actividad simpática, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber aumento en la reabsorción de sodio, cloro y potasio y se va a retener agua a nivel de lo que son los riñones, ¿sí? Esta angiotensina va a hacer que la glándula suprarrenal secrete también aldosterona para mucho más aumentar estos procesos de reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio y para la retención de agua. Y lo más importante, la angiotensina 2 produce una vasoconstricción arteriolar y al haber una vasoconstricción arteriolar hay un aumento de la presión arterial o presión sanguínea, ¿sí? A la vez también puede activar a lo que es la hipófisis para poder secretar hormona antidiurética, que también va a hacer que a nivel del riñón podamos absorber mucha más agua. ¿Bien? Ese es entonces el proceso del sistema renina-angiotensina y cómo la enzima convertidora de angiotensina que se produce a nivel del endotelio cumple una función muy importante en este sistema. Otra función del endotelio es regulación de respuesta inmunológica, ¿no? Entonces va a haber una regulación de la migración leucocitaria por moléculas de adhesión. Sabemos que las células de defensa que se encuentran en la sangre, que son los glóbulos blancos, para poder cumplir su función tienen que llegar hasta el tejido conectivo laxo. Entonces tienen que atravesar la pared de un capilar sanguíneo o de un vaso sanguíneo. En este caso, tienen que atravesar a las células endoteliales, ¿sí? Para eso entonces también necesitan de moléculas involucradas. Aquí vamos a encontrar selectinas, integrinas, marcadores CDs, ¿no? Regulación de factores inmunológicos. Puede haber las interleucinas, también las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, este ejemplo lo vamos a ver en un momento mucho más claro para que podamos entender en lo que consiste la migración leucocitaria. Luego también puede mantener la matriz, va a sintetizar colágeno tipo 4 y laminina, bueno, para poder mantener su lámina basal, también va a sintetizar su glucocáliz, sus proteoglicanos, el metabolismo de lipoproteínas, también puede haber una producción de radicales libres, ¿no? Lípidos de baja densidad, colesterol y lípidos de muy baja densidad. Aquí tenemos el ejemplo de la migración leucocitaria. Aquí estamos viendo la luz del vaso sanguíneo
Y aquí estamos viendo el tejido conectivo laxo. Aquí vemos la pared del vaso sanguíneo revestido por esas células planas conocidas como endotelio. Vemos que en la superficie o en la membrana de las células endoteliales podemos encontrar varios receptores de membrana. ¿Sí? Que estos receptores de membrana se van a unir con moléculas de señalamiento que presentan también en su membrana celular las diferentes células de defensa, que en este caso serían, por ejemplo, los leucocitos. Cuando se produce una infección a nivel del tejido conectivo, hay liberación de diferentes sustancias como citocinas, factor de necrosis tumoral, que llegan entonces a activar justamente estos receptores en las células endoteliales. Estos receptores se van a unir con esas moléculas de señalamiento de su membrana celular de los leucocitos y fíjense, empiezan, como quedaba libre este leucocito en la sangre, se activa y empieza a querer unirse con la célula endotelial. Lo que hace entonces el leucocito es empezar a rodar sobre la superficie o el pavimento de células endoteliales, haciendo contacto todavía muchas más moléculas de señalamiento que estamos viendo ahí, y llega un momento en que se activan otros receptores y se abre un canal entre las células endoteliales para que este leucocito pueda atravesar la pared del vaso y llegar al tejido conectivo y cumplir su función de eliminación de sustancias o cuerpos extraños, ¿sí? A este paso del leucocito desde la luz vascular al tejido conectivo atravesando la pared de este vaso capilar se conoce como diapédesis. Aquí tenemos una imagen con microscopía electrónica de barrido, justamente de ese fenómeno de migración leucocitaria. Fíjense a un monocito y a los linfocitos no polarizados rodando como unas bolitas en la superficie o pavimento de células endoteliales. Una vez que se activan estos linfocitos, se vuelven ya polarizados y ya empiezan a cumplir ese fenómeno de adhesión. Se pegan a las células endoteliales y encuentran una abertura entre las uniones que puede haber entre célula endotelial y otra para poder introducirse hacia lo que es el tejido conectivo laxo. Bien, ahora sí vamos a ver lo que son las capas de la pared vascular, ¿sí? Habíamos visto la primera, que es la túnica íntima, y habíamos visto todas las funciones que cumplen las estructuras que la forman. En la túnica media, la siguiente capa de los vasos sanguíneos, vamos a encontrar capas circunferenciales de células musculares lisas. Puede haber también elastina, fibras reticulares y láminas también elásticas fenestradas, ¿sí? Vamos a encontrar una membrana elástica externa que la separa la túnica media de la túnica adventicia. El predominio de células musculares lisas o fibras elásticas hemos dicho que nos va a servir para poder clasificar los diferentes tipos de arterias. Aquí tenemos una imagen de una arteria de mediano calibre, también denominada de distribución o muscular, en un corte transversal a menor aumento y otra, una imagen de la pared de esta arteria a mayor aumento. ¿Para qué estamos viendo con tinción de orseína? Nos permite ver con claridad las fibras elásticas que conforman, ahí está, la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Entonces vemos en la parte media, la túnica media, que no presenta fibras elásticas en este caso, entonces nos da a entender que lo que predomina son células musculares lisas. La túnica adventicia por fuera presenta ya algunas láminas elásticas con tejido conectivo laxo, ¿no? Y fibras de colágeno. Aquí a mayor aumento podemos ver claramente a la lámina elástica interna y a la lámina elástica externa, ¿no? Entonces parecen una línea gruesa de color rojo intenso y ondulada, que separa la túnica íntima de la túnica media, en el caso de la lámina elástica interna, y la túnica media de la túnica adventicia, en el caso de la lámina elástica externa. La tercera capa o túnica adventicia, vamos a la parte más externa de un vaso sanguíneo, vemos que está conformado, aquí tenemos la túnica media
y desde aquí empieza la túnica adventicia, conformada por tejido conectivo laxo, con presencia de fibras de colágeno, algunas engrosadas. Podemos encontrar también algunas fibras elásticas. Y lo más importante, que en la túnica adventicia vamos a encontrar los vasa vasorum, vasos sanguíneos de pequeño calibre que habíamos dicho que se encargan de irrigar las capas más externas de la pared vascular. Asimismo podemos encontrar grupos de fibras nerviosas conocidas como nervi vasculares. Bien, esta túnica adventicia se dice que es muy delgada en las arterias y es muy gruesa en las venas. Eso nos va a ayudar para poder diferenciar cuando nosotros veamos en microscopía y en las prácticas a estos dos tipos de vasos. Bien, aquí tenemos una imagen de una arteria muscular y una vena de mediano calibre. Para poder diferenciar histológicamente, una arteria siempre tiene esa forma redondita, mientras que la vena es irregular con pliegues en su luz. La vena puede presentar, en el caso de las venas de mediano calibre, pliegues internos que parten de su túnica íntima, que serían sus válvulas venosas. Aquí no vemos válvulas. Otra característica es que la luz de la arteria simplemente presenta en muchos casos material amorfo o se encuentra vacía. En la vena generalmente va a estar ocupada por eritrocitos o material hemático. Fíjense, la pared de la arteria siempre es gruesa. La pared de la vena es delgada. ¿Cuál es la túnica que predomina en las arterias? La túnica media siempre es la más gruesa, mientras que en la vena, la túnica adventicia es la que es más gruesa y su túnica muscular es muy delgada. La túnica íntima, tanto en vena como arteria, casi comparten las mismas características. Bien, esta es una imagen con tinción universal que nos permite diferenciar claramente una arteria muscular de una vena de mediano calibre. En la clasificación de las arterias, podemos clasificar por sus tamaños en grandes, medianas o de mediano calibre y pequeñas y arteriolas. Por la presencia, ya sea predominio de fibras elásticas o fibras musculares en su túnica media, también se las denomina como arterias de gran calibre o elásticas, que también se las denomina como de conducción. Mientras que las arterias de mediano calibre, habíamos visto hace un momento ese ejemplo, también son denominadas como musculares por el predominio de células musculares en su túnica media. También pueden recibir el nombre de arterias de distribución. Los ejemplos típicos de arterias grandes o elásticas, la aorta, brachiocefálica, subclavia, entonces dan cuenta, son arterias grandes con un diámetro muy grande. Mientras que las de mediano calibre son la mayoría de todas las arterias corporales, las que encontramos en extremidades, miembros superiores, inferiores, las que llevan también irrigación a diferentes órganos. Y luego tendríamos a las arterias pequeñas y arteriales. Bien, aquí un esquema de lo que es la arteria grande o elástica, arteria de gran calibre, sus tres túnicas yendo de adentro hacia afuera, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. En la túnica íntima, igual, una capa de células endoteliales, tejido conectivo subendotelial, una lámina elástica interna que no es muy notoria, y vemos en su túnica media presencia también de células musculares lisas, pero vemos gruesas y densas fibras y láminas elásticas. De ahí que esta arteria recibe el nombre de arteria elástica. En la parte más externa vemos una de estas fibras más engrosada que va a formar lo que sería la lámina elástica externa. Y en la parte más interna, entonces vamos a encontrar también lo que sería la lámina elástica interna. Bien. En la túnica adventicia, tejido conectivo laxo con fibras de colágeno, algunos fibroblastos, vamos a encontrar macrófagos, nervios no mielinizados, los vasos sanguíneos que serían los vasa vasorum y también nervios mielinizados que conformarían los nervi vasculares. Ahora sí, una imagen microscópica de la arteria de gran calibre o elástica donde vemos sus capas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Sí? La túnica íntima casi no tiene revelancia, la túnica media presencia de esas fibras elásticas, fíjense que están alternando con las fibras musculares lisas. En la túnica adventicia podemos ver tejido conectivo laxo,
con presencia de algunos fibroblastos y presencia de los famosos vasa vasorum. ¿Con qué tinción observamos claramente las fibras elásticas? Con tinción de orceína. Entonces aquí vemos esta misma arteria elástica o de gran calibre con tinción de orceína que nos permite ver con claridad a las fibras elásticas de un color rojo oscuro o café oscuro como estamos viendo aquí. Entonces en la túnica media, fíjense, hay gran cantidad de estas fibras elásticas que las vemos como fibras de forma ondulada y que se encuentran unas al lado de las otras. En la parte interna que separa la túnica íntima de la túnica media vemos una línea ondulada y gruesa de fibras elásticas que van a conformar la membrana elástica interna. Las arterias medianas o musculares, igual, tienen túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. La túnica íntima muy parecida a la anterior y la presencia de la membrana elástica interna en estas arterias es muy notoria. Se dice que la lámina elástica interna en las arterias de mediano calibre o musculares está más desarrollada que en los demás tipos de vasos sanguíneos. En la túnica media ahora vemos, a diferencia de la anterior, gran cantidad de células musculares lisas y muy escasas fibras elásticas. De ahí que se llama este tipo de arteria justamente arteria muscular. Y en la parte externa, lo que separa la túnica media de la túnica adventicia, vemos igual un engrosamiento de la lámina elástica externa o membrana elástica externa. Bien. En la adventicia, igual tejido conectivo laxo, podemos encontrar fibras elásticas, fibroblastos, nervios y los famosos vasa vasorum. Una imagen microscópica de las arterias medianas o musculares. Vemos aquí una arteria muscular con su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. Vemos que lo que predomina en su túnica media son las fibras musculares lisas, células musculares lisas, de ahí su nombre de muscular. Y siempre bien desarrollado y bien demarcada, incluso con tinción universal, estamos viendo a la lámina elástica interna, ¿sí? Lo que separa la lámina elástica externa va a ser la túnica media de la túnica adventicia. Túnica adventicia, tejido conectivo laxo con fibras de colágeno y algunos fibroblastos. Una tinción especial de elastina y eosina para poder observar con claridad a las fibras elásticas. Vemos en la túnica media de estas arterias de mediano calibre musculares que casi no existen fibras elásticas, muy poquitas, no son como en la otra que existían en abundancia. Quiere decir entonces que hay predominio de otro tipo celular, en este caso células musculares lisas. Vemos a la lámina elástica interna muy gruesa, muy demarcada, que prácticamente no se la puede separar de la túnica íntima, ¿no? Parecen ser una simple línea. Y la lámina elástica externa, que es la primera lámina de fibras elásticas que separa la túnica media de la túnica adventicia. Ahí con tinción de orceína para poder observar lámina elástica interna y lámina elástica externa. Las otras no son más que láminas que podemos encontrar a nivel de la adventicia y la túnica media conformada por células musculares. Bien, luego tenemos a las arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Bien, tenemos entonces a las arterias de pequeño calibre. ¿Se diferencian en qué? La arteriola y la arteria van a presentar una capa de células endoteliales. Después, la arteriola va a presentar de 1 a 2 capas de células musculares lisas y una delgada capa de adventicia de tejido conectivo laxo, mientras que la arteria de pequeño calibre va a presentar hasta 8 capas de células musculares lisas y también una delgada capa de tejido conectivo laxo que va a conformar la adventicia. La diferencia también radica en que la arteria de pequeño calibre, sus células endoteliales presentan lámina basal, mientras que en la arteriola prácticamente no presentan esta lámina basal. Ahí tenemos imágenes de microscopía óptica con tinción universal. Aquí vemos una arteriola, una capa de células endoteliales y 2 capas de células musculares lisas. Y vemos ahí la adventicia con tejido conectivo laxo. En este otro caso vemos igual una forma redonda, un vaso arterial, pero que tiene una capa de células endoteliales y vemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 capas de células musculares lisas y su tejido conectivo laxo de su adventicia. Entonces esto sería una arteria de pequeño calibre.
En microscopía electrónica de transmisión y de barrido vemos a las arteriolas nuevamente. Aquí está su capa de células endoteliales y su capa con células musculares lisas. Ahí tenemos el tejido conectivo de su adventicia. Aquí podemos ver la parte externa de una arteriola, donde estamos viendo la presencia de un nervi vascularis. Fíjense, una fibra nerviosa. Estas arteriolas cumplen una función importante porque regulan el flujo sanguíneo hacia los lechos corporales. Antes de llegar a un lecho capilar, se pueden diferenciar en metaarteriolas, que no son nada más que estas arteriolas, pero que en su pared las células musculares van a formar una especie de esfínteres a nivel de toda la pared del endotelio. ¿Sí? Entonces, como son esfínteres, pueden controlar el ingreso de lo que es la sangre hacia el lecho capilar. Justamente por esta función que cumplen las arteriolas, se dice que ellas son las encargadas de poder controlar la resistencia y el flujo papilar, haciendo una dilatación, disminución de la resistencia y aumento del flujo papilar, y haciendo una contracción, provocando a la vez aumento de la resistencia y flujo capilar. Entonces, si produce estos efectos, quiere decir que las arteriolas tienen mucho que ver con el control de la presión arterial. Bien, luego de las metaarteriolas vamos a encontrar unos vasos mucho más pequeños ya en los lechos capilares que reciben justamente el nombre de capilares sanguíneos, que a diferencia de los otros simplemente están formados por una capa de células endoteliales más su lámina basal. El tamaño que estos tienen es muy parecido al tamaño o al diámetro del glóbulo rojo, ¿no? Entonces oscilan por ahí sus medidas. Aquí tenemos ahora sí a los capilares en un corte transversal y en un corte longitudinal. Entonces, en un corte transversal, fíjense, están formados por una capa de célula endotelial más su lámina basal. Aquí ya no hay túnica media, no hay túnica adventicia. Es por eso que a nivel de estos vasos es que se realiza el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, de desechos metabólicos, de dióxido de carbono. Bien, forman una red vascular para este intercambio. Se dice que hay más de 50.000 capilares, ¿no? Tienen una capa de células endoteliales en un sentido longitudinal. Aquí estamos viendo que los eritrocitos se encuentran en fila atravesando este capilar sanguíneo. Casi es el tamaño de la luz del capilar. Es por eso que decimos que el diámetro de los capilares oscilan entre 8 a 10 micrómetros. Aquí vemos también capilares en medio de tejido conectivo adiposo. Estos capilares van a estar relacionados mucho con células conocidas como pericitos. Aquí tenemos un capilar sanguíneo con sus células endoteliales y abrazando a este capilar vemos el núcleo de una célula especial conocida como pericito. Estos pericitos, aquí en una imagen electrónica de barrido, vemos que son células que tienen una especie de forma de pulpos con varias prolongaciones que forman una especie de red y abrazan al capilar en su integridad. Bien, estas prolongaciones pueden ser primarias de forma longitudinal o secundarias de forma transversal. Se dice que estos pericitos comparten la misma lámina basal con las células endoteliales. Se pueden diferenciar en células musculares lisas o endoteliales dependiendo de qué es lo que precise el organismo. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de transmisión al capilar y la célula endotelial y el núcleo del pericito. Indicado por las flechas vemos ahí una delgada línea clara que es nada más que la lámina basal que estamos viendo que es compartida ya sea por la célula endotelial y también por la célula conocida como pericito. Los tipos de capilares que podemos encontrar son el capilar continuo, el capilar fenestrado y el capilar sinusoidal, también denominado discontinuo. El capilar continuo lo vamos a encontrar en los músculos, en los pulmones, el tejido conectivo y en el sistema nervioso central. Van a presentar uniones estrechas entre ellas. En el interior de sus citoplasmas vamos a encontrar gran cantidad de vesículas pinocíticas que dice que pueden medir hasta un diámetro de 70 nanómetros. A través de estos capilares es que se transporta o atraviesan lo que es la glucosa, los aminoácidos, los nucleósidos y las purinas.
Este tipo de capilares pueden ser modificados y los vamos a encontrar en las diferentes baseras que podemos encontrar a nivel de los diferentes sistemas. Ya habíamos visto la basera hematoencefálica, por ejemplo. También podemos encontrarlo en la basera hematotímica a nivel del timo, que lo que cumplen es de que no pueda atravesar diferentes sustancias con facilidad del vaso sanguíneo hacia el tejido adyacente. Bien. ¿Cómo está constituido este capilar continuo y que lo va a diferenciar de los otros tipos? Va a presentar una capa de células endoteliales y estas células endoteliales presentan una estructura íntegra. Fíjense, su citoplasma bien completito, unido con otra célula endotelial. Y esta capa de células endoteliales va a estar rodeada por una lámina basal completa o una membrana basal completa. Ahí tenemos una imagen del capilar continuo, célula endotelial, su lámina basal. Célula endotelial, su lámina basal, incluso podemos ver aquí un pericito. El capilar fenestrado lo vamos a encontrar en las glándulas endocrinas, en la vesícula y en el tubo digestivo. ¿Por qué se le llama fenestrado? También presenta una capa de células endoteliales, pero fíjense, el citoplasma de estas células endoteliales presenta como una especie de perforaciones que reciben el nombre de fenestras, que pueden medir de 80 a 100 nanómetros de diámetro. Estas fenestras presentan un diafragma que no es membranoso, simplemente es una extensión o remanente del glucocáliz de estas células endoteliales, ¿sí? Pueden presentar a veces vesículas, al igual que en los capilares continuos, pero son muy escasas, ¿bien? Entonces, se dice que estas vesículas, en vez de mantenerse como vesículas, confluyen, se unen para poder formar estas famosas fenestras, ¿sí? Esta capa endotelial, a diferencia de la anterior, habíamos dicho que presenta estas fenestras, pero su lámina basal es muy parecida e igual al anterior tipo de capilar. Presenta una lámina basal completa. Entonces simplemente las células endoteliales presentan esas fenestras. Ahí tenemos una imagen en microscopía electrónica de transmisión. Aquí vemos a mayor detalle cómo el citoplasma de una célula endotelial, fíjense, está atravesada por perforaciones que reciben el nombre de fenestras. Bien, entonces aquí tenemos a las fenestras. Los capilares discontinuos o sinusoidales igual presentan una capa de células endoteliales y una lámina basal. ¿Dónde radica la diferencia? Lo primero que vamos a encontrar estos sinusoidales a nivel del hígado, el vaso, la médula ósea, y también podemos encontrar en el ganglio linfático. Son mucho más grandes que los otros capilares, pueden llegar a medir de 30 a 40 micrómetros de diámetro. Sus fenestras son muy grandes, ¿sí? Y no presentan diafragmas como en los capilares fenestrados. Es así que esta pared endotelial es discontinua por la presencia de gran cantidad y el mayor tamaño de estas perforaciones. De ahí que llaman el nombre de capilares discontinuos, ¿sí? Estas sí no tienen vesículas pinocíticas, no la necesitan. ¿Por qué? Porque a través de estas perforaciones puede pasar con facilidad muchas sustancias de la luz del vaso sanguíneo hacia el tejido o del tejido hacia el vaso sanguíneo, ¿sí? Se dice que estos capilares pueden encontrar algunas células especiales en algunos órganos, como en el hígado las células de Kupffer o las células de Ito. Bien, esta capa de células endoteliales a la vez también está rodeada por una lámina basal que, a diferencia de los dos tipos anteriores de capilares, también presenta perforaciones o fenestras, ¿no? Entonces, por eso se lo llama capilares discontinuos. Repito, sinusoidales va a ser por la estructura que presentan en algunos órganos. Ahí está. Tenemos una imagen con tinción universal de hígado donde vemos hay cordones de hepatocitos en los cuales están alternando con unos espacios irregulares, sinuosos, de color blanco. Esos espacios que estamos viendo aquí de color blanco y que algunas veces podemos ver una que otra célula endotelial con presencia de su núcleo son los famosos capilares sinusoidales o discontinuos. Entonces, por esa distribución sinuosa e irregular, se llaman sinusoidales.
Bien, la microcirculación que se realiza a nivel de lo que es el lecho microvascular y estos capilares es para realizar el intercambio de gases, habíamos dicho, nutrientes, desechos, ¿no? Entonces, la sangre arterial que lleva el oxígeno llega al lecho o microcirculación vascular, hace el intercambio y se convierte en sangre venosa que es recogida nuevamente por una vénula que va a pasar a una vena de pequeño calibre y luego va a llevar a las demás. Bien. De este lecho microvascular también nacen otros vasos especiales del sistema circulatorio linfático que habíamos visto, o vascular linfático, que recogen el remanente o el líquido extracelular para nuevamente llevarlo hacia la circulación. Una característica muy importante de estos lechos microvasculares es que en algunos casos este lecho microvascular también puede presentar una anastomosis arteriovenosa directa, como estamos viendo aquí, un vaso arteriolar y directamente pasa a un vaso venoso, o en este caso una vénula. Bien, no hay esfínteres como en las metarteriolas, no va a haber este intercambio gaseoso ni de desechos. Directamente pasa la sangre arterial hacia la sangre venosa, ¿sí? Estas anastomosis arteriovenosas son especiales para la termorregulación a nivel de la piel, por ejemplo, ¿sí? Bien, luego pasamos a las venas. Habíamos visto las arterias que llevan la sangre, los capilares donde se realiza el intercambio. Ahora tenemos que ver los vasos que recogen la sangre hacia el corazón. Vemos que se pueden clasificar en pequeñas o vénulas, poscapilares musculares, luego las de mediano calibre, que son la mayoría de las venas corporales, las de gran calibre, subclavias yugulares pulmonares, cavas porta, y podemos encontrar algunas atípicas conocidas como senos, el seno venoso o dural. Aquí vemos una imagen microscópica de lo que son las pequeñas venas pequeñas y las vénulas. Al igual que en las arteriolas, simplemente la diferencia va a ser por el número de capas musculares. Bien, entonces aquí vemos endotelio, una y dos capas de células musculares lisas. Entonces, una vénula. Aquí ya vemos mayor tamaño y más capas de células musculares lisas. Entonces vemos a una vena de pequeño calibre. ¿Cuál es la diferencia con las arteriolas? Que las venas y las vénulas siempre presentan material hemático y glóbulos rojos en sus luces. Bien, vamos a ver lo que es la vena de mediano calibre. Como todo vaso sanguíneo tiene su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. La diferencia con las arterias vemos a simple vista. La túnica adventicia es más desarrollada en las venas. Luego tenemos una túnica media con escasas células musculares lisas y una túnica íntima que presenta las mismas características que en las otras. En una imagen de microscopía óptica con tinción universal, la pared de una vena de mediano calibre, túnica íntima, su túnica media y fíjense el espesor de la túnica íntima, conformada por tejido conectivo laxo con presencia de fibras de colágeno. La característica importante en algunas venas de mediano calibre, en especial la de los miembros inferiores, es que a diferentes niveles podemos encontrar estos pliegues que nacen de la túnica íntima y van hacia la luz del vaso sanguíneo, que no son nada más que las válvulas venosas que encontramos en estas venas de mediano calibre. Bien, la función de estas válvulas venosas, ¿cuál es? El poder ayudar a transportar la sangre desde niveles inferiores a superiores. Se vale justamente también del impulso que dan los músculos o el tejido muscular adyacente que se encuentran a estos vasos. Fíjense, al realizar una contracción prácticamente se empuja la sangre y esta válvula se encarga de detener o que la sangre no regrese otra vez al nivel inferior. La vena de gran calibre, como todo vaso sanguíneo, tiene túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿sí? También lo que más predomina es su túnica adventicia, una delgada capa túnica media y una delgada capa túnica íntima. Lo que le diferencia de la vena de mediano calibre es que a nivel de su túnica adventicia, la vena de gran calibre presenta bandas longitudinales de músculo liso. ¿Sí? Entonces podemos encontrar estas bandas longitudinales de músculo liso a nivel de la túnica adventicia. Hay una imagen de la vena de gran calibre, túnica íntima, túnica media y fíjense su túnica adventicia siempre gruesa. La diferencia con la anterior.
Lo primero, lo que es igual, tejido conectivo laxo, fibras de colágeno engrosadas, y aquí estamos viendo esas bandas de músculo liso que encontramos en la túnica adventicia en las venas de gran calibre. Aquí en una imagen panorámica vemos a la vena de gran calibre que nos ofrece esa forma irregular que nos ayuda a diferenciar de las arterias. Podemos encontrar sangre en su luz o material hemático, una pared delgada y dentro de esa pared la capa que más predomina es la túnica adventicia. Bien, el siguiente órgano del sistema circulatorio sería o cardiovascular el corazón, un órgano que se encuentra en la parte media del tórax, entre los pulmones, ¿no? Entonces, es un órgano muscular hueco que presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y donde nacen los vasos de gran calibre, ya sean venosos o arteriales, que se encargan de llevar la sangre hacia el organismo o hacia los pulmones. También presenta la desembocadura de venas grandes e importantes como la vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Bien, aquí tenemos una imagen histológica del corazón en su totalidad, donde podemos ver lo que son las aurículas y los ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las paredes del corazón van a contener 4 elementos importantes: músculo estriado cardíaco, el esqueleto fibroso, el sistema de conducción y los vasos coronarios. El músculo estriado cardíaco en un corte transversal anatómico vemos que lo que más predomina es esta capa muscular, que ustedes ya lo han visto a detalle cuando se ha avanzado el tema de tejido muscular. Para recordarles, una imagen, un corte longitudinal de fibras musculares estriadas cardíacas y un corte transversal, esa forma de sincitio. Con tinción de hematoxilina fosfotúnstica que nos permite ver con claridad las bandas claras y las bandas oscuras. También podemos notar y señaladas con flechas los famosos discos intercalares. Bien. Todo este tejido muscular tiene que estar adherido, unido hacia un esqueleto fibroso que va a dar la forma al corazón. Este esqueleto fibroso también va a ayudar a dar la forma al lugar donde se van a insertar las diferentes válvulas. En la parte inferior se va a continuar con el tabique interventricular. En una vista superior podemos ver que ese esqueleto fibroso va a formar anillos, 2 anillos para lo que son las válvulas pulmonar y la válvula órtica y 2 anillos para la válvula mitral y la válvula tricuspidia. En la parte media vemos trígonos que forma de tejido fibroconectivo o fibroso, ¿no? Es un trígono anterior, trígono posterior, también pueden ser derecho o izquierdo. Bien, una imagen histológica nos muestra ese esqueleto fibroso y vemos, fíjense, en medio del corazón, fibras de colágeno de tejido conectivo denso y regular con tinción de Mallory y alrededor gran cantidad de las fibras musculares. Este tejido esqueleto fibroso también va a dar la base o el centro de la estructura que va a dar lugar a las válvulas cardíacas. Aquí tenemos una imagen con tinción universal de este esqueleto fibroso, tejido conectivo denso y regular o fibroconectivo. Fíjense, aquí está dando lugar al nacimiento de una de las válvulas auriculoventriculares y aquí vemos cómo están adheridos el tejido muscular cardíaco. El sistema de conducción. Sistema de conducción se encarga de llevar el estímulo contráctil desde un punto del corazón hacia todo el corazón. Se inicia en el nodo sinoauricular que se encuentra a nivel de la aurícula derecha. De ahí parte el impulso, sigue hasta el nódulo auriculoventricular, se dirige por el haz de His, se dirige por la rama derecha y la rama izquierda del haz de His para terminar nuevamente en ramificaciones conocidas como las fibras de Purkinje que llegan hasta el lugar más distal del corazón y poder cumplir la función de contracción. A este nodo sinoauricular, por iniciar ese estímulo contráctil, también se lo conoce como el marcapaso del corazón. Entonces, este es el que va a controlar el ritmo y la frecuencia de nuestros latidos cardíacos.
Este sistema de conducción, su función puede ser graficada gracias a un estudio especial conocido como electrocardiograma, el cual para poder realizarlo simplemente se conectan electrodos a nivel del área donde encontramos el corazón. Estos electrodos son conectados a una máquina y esta máquina entonces registra los cambios eléctricos que produce ese estímulo contráctil. El estímulo contráctil no es nada más que un estímulo eléctrico, ¿no? Son milivoltios que se transmiten en todo el corazón para cumplir la función de contracción y dilatación que es captado por esta máquina especial conocida como electrocardiograma. Bien, entonces aquí tenemos más imágenes de este electrocardiograma. Y vemos que encontramos diferentes líneas, picos, mesetas, curvas, que ustedes lo van a ver a detalle cuando estén en segundo y cuando vean un electrocardiograma y aprendan a cómo descifrarlo, cómo verlo, ¿no? Pero para que tenga ya un conocimiento general, va a presentar una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Qué es la onda P? No es nada más que la captación de ese cambio eléctrico de la contracción auricular. El complejo QRS capta también el cambio eléctrico de la contracción ventricular y la onda T capta lo que va a ser los cambios eléctricos de la dilatación ventricular. Se registra esto aquí, fíjense, ahí está, seguiditos, y gracias a este gráfico nosotros podemos también ver la frecuencia cardíaca del corazón, si está normal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un latido normal. Aquí vemos que es mucho más rápido. Aquí vemos un latido lento, hay muchos más espacios entre esos complejos. Y aquí vemos uno irregular, rápido, lento, lento, rápido, rápido, otra vez lento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de una arritmia cardíaca. Bien, el sistema de conducción indirectamente nosotros podemos verlo gracias a la auscultación del corazón y también a la palpación del pulso radial, que nos va a dar a entender o poder encontrar la frecuencia cardíaca en un paciente. Esta frecuencia cardíaca que es dada por justamente las contracciones del corazón, la cual está regulada por ese nodo sinoauricular y que se dirige a todo el corazón por el sistema de conducción, tiene que ser de entre 60 a 100 latidos por minuto como normal. Por debajo de 60 se dice que es una bradicardia y por encima de 100 se dice que es una taquicardia. Bien, el sistema de conducción histológicamente, ¿qué es? No son nada más que fibras musculares especializadas que discurren, pasan o se encuentran en una capa de tejido conectivo laxo que se encuentra por debajo del endocardio. Esa capa recibe el nombre de capa subendocárdica, ¿no? Entonces aquí tenemos el endocardio, la capa subendocárdica y aquí ya vemos las fibras musculares cardíacas del miocardio. En esta capa estamos viendo que están pasando estas células musculares especializadas que se denominan las fibras de Purkinje. ¿Qué son las fibras de Purkinje? Aquí vemos a mayor detalle, a mayor aumento, tejido muscular cardíaco y aquí vemos las fibras de Purkinje que forman el sistema de conducción del corazón, que no son nada más que igual células musculares cardíacas modificadas. ¿Por qué modificadas? Uno, se vuelven más grandes, aumentan de tamaño, mucho más globosas, sus núcleos se hacen más grandes y pierden sus estrías y vemos unos citoplasmas pálidos y claros. Entonces, muy diferente a estas células musculares. Bien. Continción de Mallory, podemos ver aquí con tejido conectivo a la capa subendocárdica y en medio atravesada por las fibras de Purkinje. Nuevamente repito, células musculares cardíacas modificadas. Aumentan de tamaño, su núcleo aumenta de tamaño, pierden sus estrías y su citoplasma se hace más pálido y claro. Como se encuentra por debajo del endocardio, de ahí es que se dice que discurren en la capa subendocárdica.
Aquí tenemos imágenes del sistema de conducción, de la rama derecha, el haz de His, la rama izquierda, con tinción de Mallory, por ejemplo, aquí también con tinción universal. Aquí con tinción de Mason, el nodo aurículo-ventricular, aquí vemos parte de la aurícula, parte del ventrículo, aquí vemos el haz de His, como están haciendo también, el nodo aurículo-ventricular, una rama derecha del haz de His. Estas imágenes han sido tomadas de un estudio que han hecho en España para poder ver el daño que provoca el mal de Chagas en lo que es el sistema de conducción, ¿no? Estaban haciendo estudios con células madre para poder ver si se pueden regenerar a estas células que forman parte de las fibras de Purkinje del sistema de conducción y así poder nuevamente dar la función de contractibilidad. El mal de Chagas puede afectar cualquiera de estas partes que forman el sistema de conducción. Es como si destrozara o cortara parte del sistema de conducción. Entonces, el estímulo contráctil ya no va a pasar de forma rítmica o regular, o va a pasar de forma arrítmica o prácticamente ya no va a pasar y se produce un bloqueo. Ese tipo de patologías ustedes lo van a ver al detalle cuando ya estén en cardiología, los famosos bloqueos, arritmias y todo eso. Un estudio muy interesante. Pero simplemente para que ya tengan en cuenta que la enfermedad de Chagas es el que daña al sistema de conducción. Bien, otro elemento importante en el corazón, los vasos coronarios. Son vasos especiales que nacen de la aorta para poder irrigar al corazón. El corazón tiene que cumplir la función de bombear toda la vida, entonces necesita gran cantidad de vasos sanguíneos que lleven oxígeno y nutrientes a esas células musculares del miocardio, al sistema de conducción para que puedan cumplir esa función de la mejor manera posible. Bien, ahí tenemos a los vasos coronarios que se encargan de llevar irrigación a todo el corazón. ¿Qué es lo que pasa si se produce un bloqueo de uno de estos vasos coronarios? Ya sea por un trombo o un coágulo que se forma o por obstrucción por una aterosclerosis formada por depósitos de colesterol. Prácticamente la zona que ese vaso sanguíneo tiene que nutrir e irrigar en el corazón se muere y al morirse entonces se produce lo que se llama el infarto de miocardio. Aquí tenemos un paciente con los típicos síntomas que puede presentar, que si no es atendido adecuadamente y a tiempo, puede llegar incluso a fallecer. Una forma de diagnosticar este tipo de infarto cardíaco es ese famoso electrocardiograma que les había mostrado con anterioridad. Bien, ¿cómo se obstruyen estos vasos coronarios? Se puede formar un coágulo por alguna alteración tromboembólica que puede haber, o puede ser generalmente y en la mayoría de los casos por estos depósitos de lípidos o colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos coronarios. Aquí vemos en un esquema cómo esos depósitos de líquidos provocan una inflamación crónica en lo que es la túnica íntima y esta túnica íntima, que era tejido conectivo laxo, como he visto, empieza a fibrosarse, a aumentar, a proliferar y fíjense, prácticamente van tapando la luz del vaso sanguíneo. Al tapar la luz también producen daño a nivel de las células endoteliales. Cuando hay daño de células endoteliales, habíamos dicho que se activa el proceso de coagulación y puede formarse un trombo. Al formarse un trombo coágulo, entonces en este vaso se obstruye la circulación y prácticamente se puede producir un infarto cardíaco. Bien. Histológicamente, la pared del corazón la podemos ver tres capas importantes. El endocardio en la parte interna, el miocardio, la que es la más abundante, formada por músculo cardíaco, y la más externa, el pericardio. Algo que llama la atención y estamos viendo aquí, el pericardio puede presentar una hoja interna que está adosada directamente al miocardio y donde encontramos en su espesor los vasos coronarios. A esta capa se la conoce como pericardio visceral porque está unido directamente a la víscera o al órgano. Vemos otra hoja que va a estar unida a las paredes laterales y adyacentes del corazón que recibe el nombre de pericardio parietal, ¿sí? Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral hay un espacio que lo vemos de color azul que sería el espacio pericárdico donde se encuentra el líquido pericárdico. Muy bien. Es así que a veces esta capa interna conocida como pericardio visceral también recibe el nombre de epicardio.
pericardio. Vamos a encontrar en algunos textos que mencionan las capas del corazón como endocardio, miocardio y epicardio. Entonces, epicardio y pericardio visceral, también se lo puede llamar pericardio visceral, son entonces la misma estructura. Aquí vemos una imagen histológica en una imagen panorámica, yendo de dentro hacia afuera, el endocardio, con su capa de células endoteliales, tejido conectivo laxo. Tendríamos que ver aquí el espacio subendocárdico. Luego vemos el miocardio, formado por músculo cardíaco estriado, y el epicardio, ¿no?, formado por tejido conectivo, y donde vamos a encontrar los vasos coronarios, vasos venosos y vasos arteriales que irrigan y drenan la sangre del corazón. Ahora sí, a mayor detalle, el endocardio está formado por un endotelio, una simple lámina de células planas colocadas unas al lado de las otras, tejido conectivo laxo que van a formar la capa subendotelial, y entre esta y el miocardio podemos encontrar a veces lo que sería la capa subendocárdica, donde se encuentran discurriendo las fibras de Purkinje. Luego vemos aquí la capa miocárdica formada por los músculos estriados. Las fibras de Purkinje no las vamos a ver en todos los cortes, entonces tenemos que buscar con detenimiento en algunas estructuras. El endocardio a nivel de las aurículas es mucho más grueso que en los ventrículos, como estamos viendo en esas dos imágenes. La otra capa que viene por debajo sería el miocardio, ya habíamos dicho, formada por músculo cardíaco estriado. Es más delgada a nivel de las aurículas y mucho más gruesa a nivel de los ventrículos. La última capa externa, el epicardio, también conocido como pericardio visceral, está formado por tejido conectivo laxo con tejido adiposo unilocular, y donde podemos encontrar en su espesor, ahí vemos a los vasos coronarios, ¿sí? Aquí podemos ver una arteria coronaria y aquí vamos a ver una vena coronaria. Por fuera siempre va a presentar un revestimiento epitelial de células planas, conocidas como mesotelio. Las válvulas cardíacas. Hay la válvula pulmonar, la válvula aórtica y las más importantes, la válvula tricuspidea y la válvula mitral, que separan las aurículas de los ventrículos, ya sean el derecho o el izquierdo. ¿Cómo están conformadas histológicamente estas válvulas? Habíamos dicho que tienen un centro formado por tejido fibroconectivo o conectivo del esqueleto fibroso del corazón. Aquí vemos el esqueleto fibroso del corazón y cómo a partir de ahí nace el tejido conectivo. Se lo ve aquí de color azul porque es tinción de Mallory, mientras que el tejido muscular lo vemos de color rojo. Prácticamente no hay músculo en las válvulas cardíacas, simplemente tejido conectivo. Con tinción universal y a mayor detalle, la presencia y el espesor de la válvula cardíaca. Hay una capa esponjosa que está en relación con la cavidad auricular, la más densa y más gruesa, la capa fibrosa, formada por ese tejido fibroconectivo denso e irregular. Entonces, un tejido conectivo denso, irregular, que en otros también lo denominan como tejido fibroconectivo. Y vemos a la capa ventricular, que es muy delgada, ¿sí? Entonces, esta capa ventricular va a estar en relación o adyacente a la cavidad ventricular del corazón. Con otro tipo de tinción para poder observar la capa fibrosa, la capa esponjosa en relación con la aurícula y la capa ventricular en relación con el ventrículo. Bien, la regulación del sistema y de la función cardíaca va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Va a haber una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algunos vasos presentan inervaciones especiales? Entonces, en la simpática va a tener mucho que ver la noradrenalina. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir, por ejemplo, una función de vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Y en la parasimpática, los nervios colinérgicos, gracias a la acetilcolina, van a producir una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, gracias también a esta inervación se puede controlar el flujo sanguíneo y la presión arterial. Algunas hormonas, como el péptido auricular natriurético, que está formado por las células musculares cardíacas de las aurículas, también cumplen esa función de poder
producir una constricción o vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Y luego tendríamos a los receptores cardiovasculares, que serían el seno carotidio, el glomo o cuerpo carotidio, el glomo o cuerpo aórtico. Uno de estos, el seno, que va a ser un vasoreceptor, o sea que va en este caso a cumplir la función de poder controlar los cambios de presión en el interior de los vasos sanguíneos, o los quimiorreceptores, que van a controlar las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrógeno a nivel de la sangre, para poder cumplir también una función de vasoconstricción y vasodilatación, mandando esas señales a través del sistema nervioso hasta el cerebro para que pueda cumplir una función. Aquí tenemos la imagen del seno carotídeo, y el cuerpo aórtico. El cuerpo carotídeo, ubicado en la bifurcación de la arteria carótida común, ¿sí? El seno carotídeo, que se encuentra en el espesor de la pared de la arteria carótida interna, muy cerca a la bifurcación de la arteria carótida común, y el cuerpo aórtico, que se encuentra en la pared de la aorta, donde nacen los principales troncos arteriales que nacen de esta arteria. Bien, habíamos dicho que el seno carotidio es un vasoreceptor, mientras que el cuerpo carotidio y el cuerpo aórtico son quimiorreceptores. ¿Cómo cumplen esa función de poder controlar los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrogeniones? Es gracias a la presencia de unas células especiales que se encuentran adyacentes o rodeando vaso sanguíneo, que está conformado por dos tipos de células glómicas y células de la vaina. Estas células glómicas son justamente las encargadas de percibir esos cambios y enviarlos a través del sistema nervioso hacia el cerebro para que se pueda controlar lo que es aumentar la frecuencia, poder cambiar el diámetro de los vasos para poder mejorar la perfusión del oxígeno o incluso aumentar el número de respiraciones en los pulmones. Bien. Las de la vaina cumplen casi una función simplemente de sustentación o de sostén, que van a dar la forma a estas células para que formen estos cuerpos. Bien, algunos autores dicen que también pueden cumplir una función de tipo neuroendocrina, o sea que estas células se cree que también producen hormonas directamente para cumplir cambios a nivel del sistema circulatorio. Bien, por último, el sistema linfático, habíamos dicho que es aquel que recoge el líquido extracelular de los lechos capilares y para llevarlos nuevamente hacia la circulación sanguínea. En ese trayecto va a atravesar lo que son los ganglios linfáticos, donde se produce una filtración de ese líquido extracelular conocido como linfa, y a la vez también sirve para poder hacer una función inmunológica. Bien, estos vasos linfáticos van a drenar a través de unos vasos especiales a la linfa para que nuevamente vuelva a la circulación, ya sea mayor o menor, del sistema cardiovascular. Para recordar dónde nacían, en la microcirculación o el lecho microvascular, junto con los capilares sanguíneos, ahí vemos que nacen unos vasos conocidos como vasos linfáticos, los encargados de recoger el líquido extracelular o líquido íctico que se produce a nivel de las células en su espacio extracelular. Bien, ahí tenemos entonces a los vasos linfáticos, que también se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Lo que circula en su luz habíamos dicho que es la linfa, ¿sí? Su flujo es únicamente de los tejidos hacia la sangre, nada más. Y para llevar eso, estos vasos linfáticos drenan esa linfa a través de unos vasos principales conocidos como el conducto torácico y el tronco linfático o conducto linfático derecho, que se encuentran en las uniones de las venas yugular interna y subclavia, ya sean derecha o izquierda, ¿no? El conducto torácico va a ser del lado izquierdo, mientras que el tronco linfático derecho va a ser del lado derecho. Este tronco linfático derecho o conducto linfático derecho se dice que drena toda la linfa del cuadrante superior derecho del cuerpo humano, mientras que el conducto torácico va a drenar toda la linfa del resto de cuadrantes del cuerpo humano. Bien,
Estos vasos linfáticos son muy parecidos en estructura a los capilares sanguíneos que habíamos visto. Están formados por una capa de células endoteliales más su lámina basal. Muy escasamente, si presentan diámetros más grandes, pueden presentar una delgada capa de células musculares lisas y también pueden presentar adventicia, pero generalmente solo son igual células endoteliales más su lámina basal. La lámina basal de estos vasos linfáticos siempre va a estar discontinua o perforada. Entonces, en la estructura serían muy parecidos a lo que son los vasos discontinuos, ¿no? Pero que en este caso las células endoteliales son íntegras, no presentan ni ni perforaciones ni fenestras. Bien. Otra cosa que es llamativo de los vasos linfáticos es que en algunos niveles, al igual que en las venas, pueden presentar estos pliegues de su túnica íntima que forman válvulas para poder llevar lo que es la linfa a través de todo el sistema y drenarlo por esos conductos que habíamos mencionado hacia el sistema circulatorio. Aquí vemos un ejemplo, de una vellosidad intestinal que en el medio del tejido conectivo laxo, conocido como lámina propia, estamos viendo ahí un vaso linfático. Este vaso linfático recibe el nombre de vaso quilífero y es muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de este vaso que los nutrientes que son absorbidos desde la luz del intestino son llevados hasta este vaso sanguíneo y forman esa sustancia conocida como quilo, ¿no? Entonces, por eso se los llaman como vasos quilíferos. Aquí vemos un vaso capilar y fíjense, muy diferente a lo que es un vaso linfático. Un vaso capilar casi siempre va a tener eritrocitos en su luz y va a ser de menor diámetro. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.